¿Alguna vez te has sentido atrapado con alguien que chupa tu energía, como si cadenas invisibles te mantuvieran encadenado a un narcisista? Aunque sabes que esta relación destruye tu alma, muchos cristianos confunden el amor, el perdón o la paciencia con la sumisión a algo que no viene de Dios. ¿Qué pasa si lo que crees que es virtud es en realidad una trampa demoníaca, cuidadosamente diseñada para aprisionar tu fe y tu mente? Imagina estar en una habitación oscura, rodeado de espejos rotos, donde cada reflejo distorsiona tu identidad en Cristo. Y cuanto más intentas liberarte, más te hundes en arenas movedizas emocionales. Esta prisión no es solo psicológica, sino espiritual. Hoy vamos a revelar las 5 trampas demoníacas más peligrosas que unen a los cristianos con los narcisistas y cómo finalmente puedes romper esas cadenas. Pero primero, suscríbete al canal, porque cada nuevo video puede ser la llave que el Espíritu Santo usa para abrir las barras que aún te mantienen atado. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es confundir el amor con la prisión? Muchos cristianos de corazón sincero entran en relaciones creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, cuando de hecho se están dejando encadenar por algo que nunca vino de Él. Es como caminar por un pasillo iluminado con antorchas, pero cada paso te lleva más profundamente a una mazmorra. Por fuera, todo parece lleno de virtud, paciencia, perdón, rendición, pero por dentro el alma grita asfixiada, sin fuerzas para respirar. Esta es la trampa más seductora del enemigo: convertir algo divino en una cadena, torcer la verdad de la palabra hasta que se convierta en un arma contra ti. Y tal vez ya lo hayas sentido en tu piel, ese peso en el pecho que se disfraza de obediencia, esa voz que dice que soportarlo todo es una prueba de fe. Cierras los ojos, oras, le pides a Dios más paciencia, creyendo que tu resistencia es una virtud, pero detrás de él hay un susurro demoníaco alimentando la mentira de que sufrir en silencio es tu misión, y ahí es donde muchos caen, en la creencia de que tolerar la humillación, el abuso y la falta de respeto es lo mismo que amar como Cristo amó. Pero piensa conmigo, Jesús te llamó a la vida en abundancia, no al cautiverio emocional. Psicológicamente, esta distorsión es devastadora. El narcisista conoce bien la compasión y la sensibilidad de aquellos que buscan vivir el Evangelio. Él sabe dónde apretar, qué versículos torcer, qué palabras usar para empujarte a culpar. Y cada vez que intentas ponerte de pie, establecer un límite o simplemente respirar, él te devuelve la acusación. Eso no es amor, eso no es cristianismo. Y lo más cruel es que esta manipulación toca el punto más íntimo de su fe, el deseo sincero de agradar a Dios. Poco a poco, te encuentras en un dilema imposible, sintiendo que cualquier paso hacia la libertad es una traición a Cristo mismo. Espiritualmente, esta trampa es como un espejo agrietado. Miras tu imagen, pero no puedes ver quién eres en Dios. La distorsión es tan grande que el enemigo puede convencerte de que anularte, lastimarte y dejarte aplastar es lo mismo que seguir los pasos de Jesús. Pero Cristo nunca te pidió que te convirtieras en un esclavo del abuso. Liberó cautivos, curó a los heridos, resucitó a los humillados. El amor de Dios edifica, restaura, transforma. Este falso amor, esta caricatura creada por el narcisista, solo destruye. Y aquí está la trampa. Empiezas a sentirte culpable solo de pensar en alejarte. Es como si hubiera un nudo apretado en tu conciencia, una cadena espiritual que ata tus pies, incluso cuando el corazón ya quiere huir. El enemigo lo sabe y se alimenta de esta confusión, porque mientras creas que el amor es para soportarlo todo, permanecerás prisionero. Y es en este punto que la celda dorada se cierra. Por fuera parece obediencia, en el interior es asfixia, pero la verdad es que el amor no debe confundirse con la destrucción. El verdadero amor no anula, fortalece, no aprisiona, libera, no aplasta, edifica. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia dentro de ti. Es como si una pequeña grieta de luz cruzara las rejas de la prisión, mostrando que hay una salida. Este camino no es sencillo ni inmediato, sino que comienza con la conciencia, discernir lo que viene de Dios y lo que es manipulación por parte del enemigo. Y si esta es solo la primera corriente,
una distorsión tan profunda de lo que significa amar, imagina las trampas aún más pesadas que esperan a entonces aquellos que no se dan cuenta de cuánto están siendo manipulados. Y es precisamente aquí donde comenzamos a tocar el corazón de la próxima revelación, donde la culpa deja de ser solo un sentimiento pasajero y se convierte en un grillete espiritual que paraliza el alma. Ahora dime, ¿desde qué ciudad me estás mirando? La culpa es una de las corrientes más sutiles y letales dentro de una relación abusiva con un narcisista. No llega de forma brusca, sino como una sombra que se va infiltrando poco a poco, hasta convertirse en parte del aire que respira la persona. Al principio, puede parecer solo una molestia pasajera, un sentimiento de que puede haber dicho demasiado o exigido demasiado. Pero con el tiempo, ese sentimiento se convierte en una carga constante, un peso que paraliza cada paso. Es precisamente en este punto donde el enemigo encuentra espacio para actuar, transformando la legítima necesidad de protección en motivo de vergüenza y el deseo de libertad en signo de falta de fe. Psicológicamente, esta dinámica es devastadora. La víctima llega a creer que siempre está endeudada. No importa lo que hagas, nunca es suficiente. Si pones límites, te sientes egoísta. Si buscas ayuda, piensas que estás traicionando los principios que llevas en tu corazón. Si se aleja para respirar, la sensación es de deserción espiritual. El narcisista lo sabe y manipula cada detalle de esta fragilidad. Actúa como un acusador constante, recordándole a la persona, en pequeñas dosis venenosas, que no está a la altura de lo que debería ser un verdadero cristiano. Espiritualmente, es como si se colocara una cruz adicional sobre los hombros, una cruz que Cristo nunca pidió que se llevara. La verdadera fe te hace libre, pero en este ciclo distorsionado, la fe se presenta como actual. La gran perversidad de esta trampa es que se disfraza de celo al escuchar frases como un cristiano siempre debe perdonar o un cristiano no renuncia a su prójimo. El corazón sincero siente que, si no obedece, le estará fallando a Dios. Sin embargo, estos discursos no son más que grilletes lanzados para mantener a la persona dentro de la celda. Con cada intento de respirar, viene la acusación. Con cada paso hacia la luz, surge el recordatorio de la obligación espiritual que nunca fue colocada por Dios, pero que el enemigo usa para distorsionar la percepción que la víctima tiene de sí misma. Es en este punto que muchos comienzan a sentirse indignos del amor de Dios. La mente, ya debilitada por el agotamiento emocional, comienza a repetir frases internas. No soy lo suficientemente bueno, le he fallado a Dios, no merezco la libertad. Esta es la verdadera victoria del acusador, llevar al cristiano a verse a sí mismo como un siervo indigno, cuando en realidad es un hijo amado. Este cambio de identidad, esta distorsión espiritual, es lo que mantiene a la persona atrapada, no solo para el narcisista, sino para la misma mentira demoníaca que se instala dentro de ella. La liberación comienza cuando se hace una clara distinción entre dos voces. La voz de Dios, cuando se enfrenta, trae verdadero arrepentimiento, pero con él viene la vida, la paz y la restauración. La voz del enemigo, en cambio, se expresa a través de una culpa que paraliza, que te deja sin aliento y que nunca apunta a una salida. La culpa demoníaca es como una prisión sin puertas, donde uno solo gira en círculos, creyendo que no hay escapatoria. Reconocer esto es como encontrar una llave oxidada en el suelo de la celda, pequeña, casi imperceptible, pero capaz de abrir grietas que conducen a la libertad. Esta conciencia no surge de la noche a la mañana, es un proceso de despertar. Con cada acusación, es necesario preguntarse, ¿esta voz me lleva a la vida o me aprisiona en la muerte? Cuando la respuesta revela el arresto, es una señal de que no es la voz de Dios, sino el acusador quien intenta robar la identidad y la paz. Este discernimiento es el comienzo de la curación. Es en este momento que la persona comienza a darse cuenta de que no es la fe lo que la mantiene dentro de la celda, sino el uso distorsionado de la fe como instrumento de manipulación. El enemigo sabe que la culpa es efectiva porque golpea tanto la mente como el espíritu. No solo duele, sino que también impide el movimiento. Es como si se envolvieran cadenas invisibles
alrededor de los tobillos, impidiendo cualquier paso. Cuanto más se intenta avanzar, más pesada se vuelve la cadena. Este sentimiento de impotencia alimenta la dependencia del narcisista, ya que hace que la víctima sienta que no puede sobrevivir sin su validación. Con cada caída, con cada fracaso, es como si una voz interior repitiera: no tienes fuerza, no tienes valor, no tienes salida. Y sin embargo, lo que parece ser el final es a menudo el comienzo de la apertura. La revelación de que esta culpa no es sagrada, sino demoníaca, puede girar la llave dentro del corazón. A partir de entonces, el cristiano comienza a comprender que el peso que lleva no proviene de Dios, sino del manipulador que se ha convertido en un instrumento del mal. Es como abrir los ojos en una habitación oscura y finalmente darse cuenta de que la puerta siempre ha estado entreabierta. Esta percepción, aunque pequeña, es el primer soplo de aire fresco que invade el alma cansada. Cuando esta verdad comienza a ser asimilada, se abre un nuevo horizonte. La persona se da cuenta de que no está sola, que nunca lo ha estado, que incluso en medio de las acusaciones, había una voz suave y firme que apuntaba a la libertad, una voz que no grita, sino que consuela, quien no acusa, sino que llama más cerca. Y al reconocer esta voz, la víctima da el primer paso para salir de la prisión invisible. Pero es precisamente en este momento de despertar cuando el enemigo lanza una trampa aún más sutil, que no se basa en la culpa, sino que se presenta como una virtud, escondiéndose detrás de un veneno capaz de erosionar lentamente la identidad de quienes ya comienzan a levantarse. Si este contenido tiene sentido para ti, deja tu like, porque ayuda a fortalecer este mensaje y llegar a más personas que también necesitan escuchar esta verdad. La falsa humildad es como una niebla que se extiende silenciosamente hasta oscurecer por completo la visión. Al principio parece virtud, incluso parece santidad. Después de todo, ¿quién no querría ser reconocido como alguien manso, sumiso y lleno de humildad? Pero aquí es precisamente donde se instala la trampa, cuando la rendición legítima se convierte en autodestrucción. El narcisista, como un depredador astuto, nota esta inclinación y comienza a alimentar la confusión. Planta frases que parecen llenas de espiritualidad, pero que en realidad llevan veneno. Un buen cristiano no piensa en sí mismo. Hay que ser más sumiso. Estas palabras actúan como un viento constante que apaga, poco a poco, la llama de la identidad. Lo que una vez fue luz se convierte en una vela sofocada, casi apagada. Psicológicamente, esta dinámica roba voz, autonomía y dignidad. La persona comienza a creer que no tiene derecho a dar una opinión, que no debe soñar, que no puede establecer límites. Cualquier intento de afirmar su individualidad se interpreta como arrogancia, orgullo o incluso rebelión. El narcisista sabe explotar esta fragilidad, y cuanto más se anula la víctima, más crece, como un árbol que se alimenta de la tierra que se seca debajo de él. Espiritualmente, la distorsión es aún más cruel. Los talentos y dones dados por Dios son enterrados como si fueran cargas peligrosas, cuando en realidad fueron creados para florecer. El enemigo, en este proceso, convence al cristiano de que el desvanecimiento es un signo de fe, cuando en realidad es un sabotaje espiritual. Este es uno de los trucos más ingeniosos, porque no se presenta como un ataque directo, sino como una supuesta obediencia a la palabra. La persona piensa que está sirviendo a Dios anulándose a sí misma, cuando en realidad está permitiendo que su propia identidad se erosione. La verdadera humildad nos acerca a la verdad, no a la aniquilación. Ser humilde ante Dios es reconocer que sin Él no se puede hacer nada, pero también es entender que Él es quien ha puesto dones, habilidades y propósito en cada vida. Cuando la humildad se distorsiona en una abnegación malsana, el cristiano deja de ser sal y luz y vive como una sombra apagada. La consecuencia de esta trampa es devastadora. La persona se vuelve dependiente del narcisista, creyendo que no vale nada sin su aprobación. Cada decisión se somete al escrutinio del abusador. Cada movimiento necesita permiso. Es como si la identidad estuviera siendo tragada lentamente por arenas movedizas. Y cuanto más intenta justificar su anulación,
Con el discurso de que está siendo humilde, más se hunde. El narcisista en este escenario triunfa porque sabe que cuanto menos espacio ocupe la víctima, más espacio tendrá para dominar. Pero la verdad es que Cristo nunca llamó a nadie a vivir aplastado bajo el peso de la manipulación. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no es ser anulado por el abuso de otro, sino elegir no someterse al ego y al orgullo. Llevar la cruz no significa ser crucificado por capricho de alguien, sino asumir la fe con valentía, incluso ante las pruebas. Hay una diferencia vital entre sacrificarse por amor y ser devorado en nombre del falso celo. Cuando no se reconoce esta diferencia, el alma se convierte en presa fácil para aquellos que aprovechan esta confusión para manipular. Aquí es donde comienza la liberación, en el despertar de la conciencia de que la humildad no es sinónimo de ausencia de valor, sino de alineación con la verdad de Dios. Los verdaderamente humildes saben que dependen del Señor, pero también reconocen que fueron creados con dones y talentos para edificar el mundo que los rodea. Cuando esta claridad comienza a iluminar la mente, la niebla de la falsa humildad comienza a disiparse. La persona se da cuenta entonces de que cada vez que se anulaba a sí mismo, pensando que estaba agradando a Dios, en realidad solo estaba alimentando la manipulación del enemigo. Y es en este despertar donde se encuentra la primera clave para la liberación. Pero si esta trampa ya es capaz de corroer la identidad, todavía hay una red más cruel, capaz de sostener el corazón durante años. Una trampa que se disfraza de fe y esperanza, pero que en el fondo no es más que una ilusión que prolonga el cautiverio. Es en esta sombra que muchos permanecen atrapados, creyendo que basta con esperar un poco más para que todo cambie, sin darse cuenta de que están frente a una esperanza ilusoria, cuidadosamente fabricada para mantenerlos bajo control. La esperanza ilusoria es quizás una de las trampas más crueles, porque se alimenta de algo puro, el deseo sincero de ver la transformación. Muchos creen que con suficiente oración, paciencia infinita y entrega ilimitada, el narcisista eventualmente se convertirá en alguien mejor. La fe, en este contexto, comienza a ser utilizada como una cadena, transformada en un cautiverio disfrazado de devoción. El enemigo distorsiona la promesa de milagros y crea un espejismo en el desierto. No importa cuánto se camine hacia él, la visión siempre se aleja. Es un ciclo interminable de esperanza que no se cumple. Psicológicamente, este mecanismo funciona como una adicción. El narcisista sabe cuándo entregar pequeñas dosis de tiesos afecto o amabilidad, exactamente en el momento en que la víctima piensa en darse por vencida. Una palabra amable aquí, un gesto aparentemente transformador allá, y eso es todo. La esperanza se reaviva, pero no pasa mucho tiempo para que regrese el patrón de abuso, generalmente más intenso que antes. Es como beber sorbos de agua salada, creyendo que saciarán la sed, cuando en realidad solo aumentan la deshidratación. El cerebro, condicionado a esperar la próxima dosis de afecto o la próxima promesa, se aferra a este ciclo como si se aferrara a una cuerda que, en el fondo, está en llamas. Lo más cruel es que espiritualmente todo esto suena legítimo. Después de todo, ¿cuántas veces escuchas que necesitas perseverar, creer, no renunciar a tus seres queridos? El enemigo susurra estas frases de manera tan convincente que muchos confunden la resignación con la fe. Pero hay una diferencia esencial entre creer en la propia redención y aprisionarse en el engaño de aquellos que nunca muestran los frutos del verdadero arrepentimiento. La esperanza que viene de Dios siempre trae signos, por pequeños que sean, de una transformación genuina. La esperanza ilusoria, por otro lado, solo prolonga el dolor, creando ceguera espiritual y emocional. Es en esta ceguera que muchos permanecen durante años, creyendo que el cambio está a la vuelta de la esquina, a punto de suceder. El corazón se aferra a los recuerdos de breves momentos de bondad, como si fueran evidencia de un futuro mejor. La mente crea justificaciones. Él lo está intentando. Ella solo necesita tiempo. Con más oración, todo se resolverá. Mientras tanto, el narcisista continúa alimentando el ciclo, porque sabe que cada promesa pospuesta
Es una cadena más que sostiene a la víctima. Esta dinámica es profundamente agotadora. Uno se despierta todos los días en el desierto, persiguiendo un espejismo que desaparece cada vez que se acerca. Cada vez que el cambio parece estar al alcance, se esfuma. Y sin embargo, el corazón insiste en creer. Este es el poder de la esperanza ilusoria. Mantiene a la persona en movimiento, pero siempre en círculos, sin alcanzar nunca la verdadera liberación. Desde un punto de vista espiritual, este engaño es devastador porque socava la confianza en la fe de uno. Cuando la transformación prometida nunca sucede, muchos comienzan a dudar no solo del otro, sino de sí mismos e incluso de Dios. Sienten que la oración no vale nada, que la paciencia no ha sido suficiente, que la fe ha fallado. Pero en realidad, no fue la fe la que falló, era la ilusión construida por el enemigo para que el cristiano confundiera la perseverancia con el cautiverio. La liberación ocurre cuando esta distinción se vuelve clara, cuando la persona entiende que la fe no es insistir en el error, sino discernir la verdad. La fe no es estar en un suelo donde solo hay dolor, esperando que broten flores del desierto. La fe es creer en el poder de Dios, pero también reconocer cuando alguien se niega a transformarse. Sin fruto no hay vida. Sin un verdadero arrepentimiento no hay cambio. Seguir creyendo en promesas vacías no es fe, es engaño. Este entendimiento no se obtiene a la ligera. Suele ir acompañado de dolor, porque significa aceptar que lo que se ha esperado durante tanto tiempo puede que nunca se materialice. Es como abrir los ojos y darse cuenta de que el espejismo no era un oasis, sino solo arena que reflejaba la luz. Este despertar, sin embargo, es necesario para que se detenga el caminar en círculos. Solo cuando se rompe la esperanza ilusoria, puede florecer la verdadera esperanza, la que va acompañada de paz, signos concretos y vida abundante. Pero es precisamente cuando la víctima comienza a ver esta verdad que el enemigo lanza su próxima estrategia. Si la esperanza ilusoria comienza a perder fuerza, trata de usar algo aún más sagrado, aún más esencial para la fe cristiana: la distorsión del perdón. Es en este delicado terreno donde muchas almas ya heridas se pierden una vez más. La distorsión del perdón es una de las corrientes más pesadas porque toca algo sagrado. El perdón, en esencia, es liberador, pero en manos de un narcisista se convierte en una prisión disfrazada de virtud. Cuando el manipulador lanza la frase «tienes que perdonarme», lo que realmente busca no es la curación del corazón de la víctima, sino su permanencia dentro del ciclo del abuso. Confunde el perdón con la reconciliación obligatoria, como si la única prueba de espiritualidad fuera seguir abriendo la puerta a aquellos que nunca dejan de sufrir. Este es el nudo que une a tantas personas. Creer que para agradar a Dios es necesario aceptar nuevamente las mismas cadenas que Cristo ya había roto. Psicológicamente, esta distorsión crea una confusión devastadora. La víctima siente que si pone límites, está fallando como cristiana. Surge el temor de parecer demasiado duro, demasiado resentido, incapaz de vivir el evangelio que aprecias. El narcisista se aprovecha de esto magistralmente, repitiendo frases que parecen piadosas pero que llevan veneno. Y con cada nueva ofensa, con cada nuevo abuso, el ciclo se repite. Surge la petición de perdón, pero no como un verdadero arrepentimiento, sino como una llave para mantener la puerta abierta. Es en este momento que el corazón, ya debilitado, vuelve a la celda de la que Dios ya había ofrecido una salida. Espiritualmente, el impacto es aún más cruel, porque la persona comienza a creer que su fe requiere sumisión al sufrimiento. Ella confunde el mandato de perdonar con la obligación de permanecer apegada a quienes la destruyen. Pero la verdad es que perdonar nunca ha significado volver a encadenarse. El perdón es una entrega, poner el dolor en las manos de Dios, liberar el peso del alma y avanzar en libertad. La reconciliación, por otro lado, requiere un arrepentimiento genuino, un cambio concreto, un fruto visible. Cuando esto no existe, lo que queda es solo manipulación disfrazada de espiritualidad. Esta es la sutileza del engaño. El enemigo mezcla la verdad con la mentira. Nos recuerda que el perdón es un mandamiento,
pero oculta, que nunca fue creado para ser utilizado como arma de encarcelamiento. El resultado es que muchos cristianos permanecen encarcelados durante años, creyendo que soportar el abuso es parte de su misión de fe. La mente se convierte en rehén de la culpa y el espíritu, paralizado por el miedo a desobedecer a Dios, permanece en silencio ante el dolor. La distorsión del perdón funciona como una doble cadena. Por un lado, ata a la víctima al agresor. Por el otro, atrapa su conciencia en una falsa idea sobre Dios. Este doble encarcelamiento te roba la claridad espiritual y emocional, impidiendo cualquier movimiento hacia afuera. Con cada intento de liberarse, la voz del acusador susurra: si no vuelves, realmente no has perdonado. Es en este espacio donde se fortalece la manipulación, porque los que ya están cansados apenas pueden discernir que esta voz no es la del Espíritu Santo, sino la del enemigo que quiere mantener intacta la prisión. La liberación solo ocurre cuando esta mentira se enfrenta a la verdad. Perdonar no es olvidar, no es fingir que no pasó nada, y mucho menos renunciar a los límites. Perdonar es liberar el peso de la venganza, entregar la justicia a Dios y elegir no cargar más con el dolor, pero seguir adelante, lejos de aquellos que insisten en destruir, también es parte de este proceso. Al comprender esta diferencia, el cristiano deja de sentirse atrapado en un ciclo eterno de falsas reconciliaciones y comienza a respirar aire fresco. Este despertar trae consigo una nueva claridad. Está claro que perdonar no significa volver a la cárcel, sino salir definitivamente de ella, que amar no es exponerse al abuso, sino dejar que la gracia de Dios sane las heridas y dé fuerza para caminar en libertad. Y es exactamente en este punto, cuando la víctima comienza a liberarse de las cadenas de la culpa y la distorsión del perdón, que el enemigo arroja su última arma, una corriente tan invisible como poderosa, que se infiltra en pensamientos, emociones e incluso sueños. Una cadena que paraliza sin necesidad de grilletes visibles. Esta es la trampa final, la del miedo. El miedo es la última fortaleza erigida para mantener a la víctima encarcelada, y quizás la más poderosa de todas. No necesita barras ni cadenas visibles. Simplemente se cuela en la mente, repitiendo silenciosamente frases que parecen verdades absolutas. Gradualmente estas frases comienzan a dar forma a la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo que la rodea. ¿Qué pasa si nunca vuelvo a ver a alguien? ¿Qué pasa si estoy solo para siempre? ¿Qué pasa si no tengo la fuerza para empezar de nuevo? Estas son preguntas que resuenan como martillos invisibles, golpeando confianza a diario. El narcisista sabe plantar estas semillas con precisión, regándolas con frases venenosas. Nadie te amará como yo. No puedes sobrevivir sin mí. Con cada repetición, la duda se convierte en certeza y la prisión mental se fortalece. Psicológicamente, el miedo actúa como un combustible que mantiene la dependencia emocional. Crea la sensación de que es más seguro permanecer en cautiverio conocido que arriesgarse a lo desconocido de la libertad. La mente, ya desgastada por los ciclos de abuso, comienza a creer que cualquier alternativa será peor. Es como alguien que vive en una habitación oscura durante tanto tiempo que ya no recuerda cómo es la luz. La oscuridad da miedo, pero se vuelve familiar. Espiritualmente, el impacto es aún más profundo. El miedo desvía tu mirada de la confianza en Dios y te fija en las amenazas del manipulador. Es como estar parado frente al mar rojo, escuchando la voz que insiste: no se abrirá. No tiene sentido intentarlo. Esta voz no viene de Dios, pero el corazón herido tarda en distinguir. El enemigo usa el miedo porque sabe que mientras esté activo, ninguna de las otras cadenas puede romperse por completo. La persona incluso reconoce la distorsión del perdón, percibe la ilusión de la esperanza, ve la falsedad de la humildad, pero al tratar de dar el paso final hacia afuera, el miedo lo paraliza. Es en este momento cuando la prisión se revela en su forma más cruel. No está hecha de muros, sino de convicciones distorsionadas. Y aquellos que creen que no tienen salida, de hecho, no se mueven. Esta inmovilidad es la victoria del narcisista y la mayor derrota de la víctima. Pero el miedo, por sólido que parezca, no es inquebrantable. Se basa en mentiras repetidas tantas veces que se han hecho realidad
en la mente de la víctima. La liberación comienza cuando esta mentira se enfrenta a la verdad. La palabra nos recuerda que el amor perfecto echa fuera todo temor. Esto significa que la supervivencia, la dignidad, la identidad y el futuro de uno no están en manos de un abusador, sino en manos de Dios. Cuando este amor comienza a ser reconocido, el miedo pierde su fuerza. Puede gritar, puede amenazar, incluso puede paralizar por un momento, pero ya no puede arrestar para siempre. El proceso, sin embargo, no es simple. Romper con el miedo es como atravesar un muro invisible. Cada paso requiere coraje y cada decisión se siente como una batalla interna. El corazón late rápido, la mente crea escenarios de fracaso, pero es precisamente en este campo de batalla donde se empieza a forjar la victoria, porque cada vez que la víctima decide creer que no depende del narcisista para vivir, se suelta una cadena. Cada vez que afirma que su futuro no está condenado, sino protegido en Dios, el muro comienza a resquebrajarse. Esta es la ironía del miedo. Parece ser la corriente más fuerte, pero en realidad es la más frágil, porque no tiene sustancia. Se sostiene solo por la creencia de quienes lo alimentan. Cuando una persona decide dejar de alimentar esta creencia y elige confiar en el amor que no falla, el miedo se derrite como el humo en el viento. En ese momento, todas las demás cadenas, la culpa, la falsa humildad, la esperanza ilusoria, la distorsión del perdón, se rompen, porque el miedo era el vínculo que las mantenía unidas. En el fondo, la mayor revelación es que cada trampa era solo eso, un engaño cuidadosamente tejido. El enemigo nunca ha tenido poder absoluto, solo la capacidad de crear ilusiones convincentes. Cuando se revela la verdad, cae el telón y lo que parecía insuperable resulta estar vacío. Es en este momento que el cristiano se da cuenta de que no es el narcisista quien garantiza su supervivencia, sino Dios, que no es el manipulador quien define su valor, sino el Creador que lo llamó su Hijo amado. Y es precisamente en este punto de claridad, cuando el muro comienza a desmoronarse, que el alma descubre que la libertad no solo es posible, sino inevitable para aquellos que abrazan la verdad. Aún así, este despertar abre espacio para una nueva reflexión. Si todas estas cadenas fueran solo ilusiones, ¿cuál es la vida real que comienza cuando se rompen? Es esta pregunta la que conduce naturalmente al siguiente paso de este viaje. Cuando se exponen todas estas trampas, la imagen finalmente se revela. Nunca se trató de amor verdadero, humildad genuina o perdón real. Siempre se ha tratado de manipulación, de cadenas disfrazadas de virtud, de un enemigo que se aprovecha de la fe para encarcelar. Pero la buena noticia es que cuando entra la luz de la verdad, ninguna oscuridad puede resistir. El amor incondicional de Dios no llama a la autodestrucción, sino a la vida abundante. La humildad que viene de Él no borra los talentos, sino que los multiplica. La esperanza que viene de lo alto no es un espejismo, sino una promesa viva. Y el verdadero perdón no es un grillete, es una clave para la liberación. El miedo, ese último muro, se desmorona ante la presencia de un amor perfecto que echa fuera toda inseguridad. El que confía en Dios descubre que no está solo, que no necesita estar apegado a quienes destruyen, que no depende de promesas vacías de un manipulador para sobrevivir. La verdadera libertad comienza cuando cada cadena es reconocida como engaño y la verdad es abrazada como una guía. Este video no es solo un análisis psicológico o espiritual, es una llamada de atención para que cada persona que reconozca estos signos comprenda que no nació para vivir en cautiverio, sino para caminar en libertad, dignidad y paz. Es hora de elegir la vida, de romper con las ilusiones y de dejar espacio a Dios para restaurar lo robado. Si este contenido te ha hablado, suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás no solo herramientas para la claridad y la protección contra las relaciones destructivas, sino también mensajes que fortalecen la fe, restauran la esperanza y te recuerdan todos los días que tu vida tiene valor y propósito. Comparte este mensaje con aquellos que sabes que necesitan escuchar, porque la verdad, cuando se siembra, siempre encuentra un suelo fértil para florecer. Y recuerda, ningún narcisista, ninguna trampa,
Ninguna mentira es más fuerte que el amor de Dios que habita en ti. Este es el comienzo de una nueva historia, una historia de libertad.